llegas a escuchar, si llegan a comentar algo en los comentarios, algo que quieran compartir con la clase, y Celia, vos lo ves, avísame porque yo no voy a estar pendiente del chat. Bueno, ¿sí? Sí. Dale, gracias. Recuerden todos poner su nombre, apellido, quill y hospital. Bueno, buenas noches. Hola. Hola, buenas noches. Sí, en Al el baño comienzo, estaba perdiendo agua. habría que silenciar los micrófonos, Celia. No sé si lo podés silenciar vos. Perfecto. Bueno, buenas noches. Nada, hoy me presento para los que llegaron un poquito más tarde, después de la presentación. Mi nombre es Miguel Peñarrocha, soy enfermero en el Hospital Ramos Mejía, específicamente en el servicio de pediatría, ¿sí? Y bueno, un poco más que una clase, esto es un compartir, un charlar, un poco de nuestra experiencia, de las cosas que vamos viviendo, obviamente siguiendo un programa, ¿sí? La idea es que compartamos lo poco, mucho que uno conoce, e ir intercambiando. Así que si alguien quiere comentar algo, lo puede escribir en el chat. Celia me va a avisar y bueno, a partir de ahí eh, podemos ir hablando, o si no, hacen el famoso levantado la mano, y si lo veo yo, bueno, ahí le habilitamos el micrófono o habilita el micrófono. Creo que cada uno puede ir habilitándolo. La idea es que no hablemos todos juntos, así que por eso vamos a ir tratando de ir hablando por turnos, ¿sí? Hoy vamos a ir viendo todo lo que tiene que ver con la parte respiratoria, sobre todo las patologías. No vamos a ver ni fisiología, ni anatomía, ni nada de eso, porque bueno, ya un poco lo conocemos de cuando estudiamos enfermería en algún momento. Así que bueno, hoy nos tocaría algo de asma bronquial y otras patologías. Vamos a ir viéndolas poco a poco. Bien, acá habla, ¿no?, de un poco la definición de asma bronquial, que tiene que ver con una enfermedad inflamatoria crónica de las vías aéreas, y aparecen algunas sintomatologías que son características del asma bronquial, como son las sibilancias, los roncus, ¿sí? Es una dificultad respiratoria que se produce de forma crónica en los pacientes, en los niños, ¿no? Porque estamos hablando justamente de niños, y aparecen alguna sintomatología. Esto de las sibilancias, ese silbido característico que se escucha en el paciente asmático. Hay tos, a veces, bueno, disnea, dificultad respiratoria, hay descenso también de la saturación de oxígeno, eh, puede cursar también con dolor torácico. El dolor torácico muchas veces se debe a la mal utilización de los músculos accesorios o de los músculos. Empezamos a utilizar músculos accesorios
y el pecho nos duele por la mala mecánica ventilatoria, ¿sí? Por eso hay opresión torácica también. Y acá en este gráfico podemos ver un bronquio normal, cómo tiene la luz en un tamaño adecuado, ¿sí? Y acá un bronquio inflamado donde la luz comienza a disminuir, ¿sí? De tamaño. Y eso, bueno, es lo que produce la dificultad. En el asma, la dificultad no se produce en la entrada, sino en la salida del aire, sobre todo. Por eso es que se produce ese silbido, que es lo que llamamos silbido comúnmente, pero en realidad es sibilancia. No, con mezcla. Ah, no. Una más. No se escucha. Te silencié, Miguel, desilenciate, por silenciar a todos. Traten de silenciar sus micrófonos, solo desiléncienlo cuando quieren hacer una pregunta. Bien, factores de riesgo de lo que es la crisis asmática grave. Tenemos crisis asmáticas graves previas, es decir, cuando ya han cursado en algún momento del año alguna crisis, ¿sí? Más de 3 visitas a urgencias en el mismo año, es decir, que son crisis recurrentes cuando ya viene con una dificultad respiratoria, que la va llevando tiempo, no sé, está un tiempo que viene con una crisis, pasa un tiempo determinado, vuelve otra vez por una nueva crisis, ¿sí? Eso es como que va generando una dificultad mayor y mayores complicaciones en el niño. A veces esto se debe a mal tratamiento por falta de entendimiento por parte de los padres, que son quienes llevan el tratamiento dentro de la casa, ¿sí? A veces los profesionales de la salud, incluidos nosotros, no como profesionales que somos, por ejemplo, el médico, pasa que el médico explica el procedimiento, cómo se tienen que hacer los PAF, le da la aerocámara, le da el o le da la aerocámara, le da el salbutamol, le explica de forma rápida y bueno, y queda ahí esa cuestión que el familiar no sabemos si lo entendió del todo y nosotros no intervenimos tampoco en eso. Muchas veces lo que hacemos, después de que el médico ha atendido al paciente, en primera instancia en la guardia, ¿quién lo recibe al paciente? Lo recibimos nosotros. Bueno, ahí lo valoramos, le tomamos la temperatura por si tiene fiebre, ahí aumenta la dificultad respiratoria porque hay una infección sobreagregada, ¿sí? Lo trata el médico, ¿no? Y lo manda a la casa. En ese lo trata el médico y lo manda a la casa, es cuando nosotros tenemos que evaluar, preguntarle al familiar, bueno, ¿entendió lo que tiene que hacer? Sí, entendí, porque generalmente dicen eso. Entonces ahí nosotros le decimos, bueno, a ver, ¿qué le dijo el médico? No, me dijo que tenía que hacer el PAF. Listo, ¿cada cuánto? Cada tantas horas, de esta forma, ¿cómo hace el procedimiento? A ver, muéstreme cómo hace el procedimiento. Nosotros un poco vamos indagando en todo esto. Y comprobamos, o sea, a través de la valoración, primer parte del proceso de atención de enfermería, si realmente ha entendido el proceso que tiene que hacer. Si vemos que hay alguna dificultad en el aprendizaje, tratamos de evaluar y ahí decimos, a ver, hágalo, muéstrenme cómo lo haría en su casa. Entonces vemos, ¿no? Batir el PAF, ponerle la aerocámara, en qué posición, tiene que estar recta la columna, hacer el primer PAF, contar 10 segundos, hacer el segundo PAF, contar otros 10 segundos, ¿sí? Bueno, todo eso tenemos que corroborarlo. A veces pasa que por el apuro, por la urgencia, porque hay otras cuestiones que también tenemos que estar resolviendo, se nos pasa. Entonces, recibimos al paciente, hacemos los procedimientos que tenemos que hacer, lo ve el médico lo valora. Si requeriría quedarse internado, bueno, quedarse internado no, quedarse en observación en la guardia hasta que se resuelva el cuadro agudo. Bueno, en ese momento que quede internado en la guardia, ahí le hacemos toda esta valoración, le enseñamos, lo educamos, y después de un tiempo dado, el paciente se va de alta. Ya
tiene nuestra charla de por medio, nuestra enseñanza, nuestra educación, pero el problema pasa cuando recibimos a este paciente, lo ve el médico, y no requiere una observación mayor. O sea, no requiere quedarse en la guardia en observación o internado unas horas. Entonces, lo recibe el médico y lo manda a la casa. Es ahí donde tenemos que intervenir nosotros, ¿sí? Es ahí donde tenemos que participar. A ver qué pasó. ¿Por qué digo todo esto? Porque si el paciente no, o sea, si el familiar no entendió cómo se hace el procedimiento, cómo se hace el seguimiento, cómo se hace la medicación, a los pocos días va a volver ese paciente. Y generalmente cuando vuelven con un tratamiento mal entendido, por lo tanto mal aplicado, va a tener una complicación aún mayor, ¿sí? Con posibilidad de riesgo de vida también. El asma bien tratada es una enfermedad crónica que no produce mayores complicaciones, salvo cuando hay un tratamiento inadecuado, por dosis inadecuadas, por falta de administración de medicamentos, a veces por el precio de los medicamentos, que son medicamentos caros y son difíciles de conseguir. En el sistema público de salud, que es donde la mayoría, todos que estamos acá, estamos trabajando en el sistema público, sabemos que de una forma u otra se puede conseguir. También hay que ayudar a que las personas consigan esos medicamentos de alguna forma u otra, ¿sí? Bueno, esta mala educación, esta mala enseñanza, este mal aprendizaje va a generar que el paciente venga una vez, 2 veces, 3 veces, y con eso es lo que va a dar como factor de riesgo que aparezca una crisis asmática de características de gravedad, ¿sí? Y bueno, con el consiguiente riesgo de vida. Inadecuado seguimiento del niño, supongamos un niño que no tiene controles en tiempo y forma adecuados, supongamos lo ve el médico en ese momento, lo vemos nosotros, se va derivado a un control posterior a los dos días, supongamos, dependiendo, o a 24 horas primero, y dependiendo de la gravedad del niño, va a tener que tener como controles más seguidos. ¿Qué pasa si este niño ya no vuelve? O se recuperó y bueno, y no vuelve a tener más controles, no ve a un neumonólogo. A veces también, y eso lo he visto, ¿no? Hay siempre como una pequeña diferencia entre el neumonólogo y el alergista, ¿no? Muchos pacientes asmáticos se tratan exclusivamente con el alergista, ¿sí? Entonces, el alergista, bueno, tiene su tratamiento y le cuesta un poco derivarlo al neumonólogo, ¿sí? Y el neumonólogo es el que trata a través de los PAF, de las distintas medicaciones, la enfermedad como ocurre con la dificultad respiratoria. Entonces, bueno, ahí también un poco nosotros tenemos que ir explicando la importancia del tratamiento conjunto, ¿sí? Ni con uno ni con otro, un tratamiento conjunto para ayudar a disminuir los síntomas. Y la consiguiente internación por una crisis asmática grave. Bien, dificultad para llegar a las urgencias también, a veces por la lejanía, porque bueno, quizás no tienen vehículos de transporte, o no tienen medios de transporte. Imaginemos todo lo que es las crisis asmáticas, ¿en qué horario ocurren? Ocurren de noche, casi como por regla general. A veces los niños cursan un día sin ninguna dificultad, o alguna dificultad de leve a moderada. Cuando llega el horario nocturno, empieza a agravarse hasta tener una verdadera crisis asmática. Bueno, esa dificultad en el acceso al sistema sanitario es lo que va a implicar un agravamiento aún mayor. Imaginemos un niño que está horas y horas y horas con una mala mecánica ventilatoria, con una mala saturación, sin tratamiento médico. Va a llegar a una guardia con una mala situación, con un mal pronóstico, con utilización de músculos accesorios, pero no por un rato, durante muchas horas, ¿sí? Y bueno, en el hospital Ramos Mejía nos pasa eso justamente. Incluso hay niños que los han hecho atender los padres en hospitales zonales, o sea, zonales quiero decir, de la zona cerca de donde ellos son, de provincia de Buenos Aires, y
por algunas cuestiones, o porque no hay pediatra, o porque bueno, no los pueden tratar, después terminan viniendo a horas tarde, como 2, 3 de la madrugada, al servicio de pediatría del hospital donde trabajamos, que es el Hospital Ramos Mejía, ¿sí? Ya con una dificultad mayor. Imagínense, este niño estuvo todo el día con esta dificultad respiratoria, ¿sí? Y a las 3 de la mañana es difícil llegar, porque no hay transporte, ya tienen que tener vehículo propio. Y bueno, ni hablar de la peligrosidad de salir de algunos barrios también, que eso implica mayor tiempo para llegar a los servicios de salud. Incumplimiento del tratamiento, ya habíamos hablado en alguna instancia, por esta cuestión del precio de los medicamentos. Los medicamentos para tratar el asma son medicamentos caros, ¿sí? Que cuesta conseguirlos, no es fácil conseguirlos. El sistema público los brinda, los entrega gratuitamente muchas veces, por convenios con laboratorios, hay descuentos por las obras sociales, pero bueno, a veces también es un poco moverse. Hay hospitales que ahí se puede trabajar este sistema de referencia contra referencia, por ejemplo, ahí no recuerdo el hospital, ahora hay un hospital que es de especialidad para pacientes respiratorios, y ahí les dan la medicación, le hacen la espirometría, que es el estudio para valorar la capacidad pulmonar. ¿Sí? No sé si Celia recordás cuál es el hospital, está ahí en Constitución, al lado del Pedro Elizalde. Hospital Ferrer. Ah, ahí está, en María Ferrer, perfecto. Bueno, es un hospital justamente especializado en vías respiratorias. Ya dijimos, incumplimiento de tratamiento y problemas psicosociales. Esto de problema psicosocial también imaginemos, y nosotros atendemos muchos pacientes, la mayoría de los hospitales, no sé si alguien más hace pediatría en el hospital, en los distintos hospitales del gobierno de la ciudad, que están en este curso en este momento, pero sabemos que hay pacientes en situación de calle, de vulnerabilidad psicosocial, con problemas de salud mental, viviendo, bueno, ya lo había dicho, en situación de calle, y tienen algunas dificultades sobreagregadas a el incumplimiento del tratamiento, la falta de los medicamentos adecuados, la falta de la dificultad para acceder a los servicios de urgencia y emergencia, y sumamos este problema, el problema psicosocial, ¿sí? Que sería el carecer de una vivienda, o estar en una vivienda precaria donde hay humedad, donde hay muchos factores alérgenos, que pueden dificultar aún más este problema de salud, ¿sí? Es como una seguidilla y una continuidad de cosas que pueden, bueno, ir complicando y debilitando poco a poco la salud del paciente. Síntomas más habituales en el paciente asmático: tenemos sibilancia, que ya lo habíamos dicho, ahí justamente está graficado como uno de estos para chiflar, no sé cómo se llama. Bueno, dificultad respiratoria, ¿sí? Opresión torácica y tos. La opresión torácica, como lo habíamos dicho, también se debe a la mala utilización de los músculos y la utilización de los músculos accesorios como parte del tratar de respirar mejor. Bien, respecto de la historia, se debe interrogar sobre al paciente, ¿no? Al paciente, al familiar, se le debe preguntar sobre los fármacos que recibe, la dosis, la periodicidad y el modo de administración, ¿sí? O sea, ¿qué fármaco recibe? A veces en el paciente asmático pasa que tienen un tratamiento, que lo tienen por muchos años, y han seguido con ese tratamiento durante más de 5 años, y bueno, hay un momento que tienen que cambiarlo, tienen que ir probando con otros fármacos, ¿sí? ¿Alguien quiso decir algo o se le desactivó el micrófono? Los que ingresaron recién pongan nombre, apellido y quill en el chat, así les tomo el presente.
y silencien los micrófonos. Disculpa, te hago una consulta. ¿Viste esa Sí. barra que aparece? Esa barra como que tapa el Sí, la PowerPoint. imagen. Ah, no Sí. sé, la verdad que no sé qué es, porque es ¿No es como el cursor? que esté el cursor ahí en el medio. A ver si lo saco del medio, dice que desaparece. A ver, No, por sigue las dudas. apareciendo la barra. Mm. Igual estos PowerPoint después los va a pasar Celia, no sé cómo, por correo electrónico, Celia, ¿no? Sí, por correo electrónico le pasamos todo el material. Bárbaro, Bueno, perfecto. gracias. Bueno, entonces tenemos que interrogar sobre los fármacos recibidos, porque ahí podemos deducir o saber a ciencia cierta que no está tomando ningún fármaco, quizás. La dosis, es decir, cada cuántas veces se lo administra. Si una vez a la mañana, una vez a la noche, o 2 veces a la mañana, 2 veces a la noche. ¿Sí? Ahí estaría lo que es la periodicidad también, ¿sí? Estos tratamientos para las crisis asmáticas, para el asma en sí, es importante que tenga una periodicidad. No se puede hacer hoy me hago 2 PAF, uno a la noche, uno a la mañana no me hago, pasado tampoco, después me siento un poco agitado, me lo hago. No, son tratamientos para enfermedades crónicas. Entonces se tienen que hacer regularmente. Se dice que, bueno, que tarda un tiempo en hacer efecto estos fármacos, ¿no? En llegar a una dosis óptima, una dosis terapéutica, que va de un tiempo, no es un tiempo, no es que enseguida llegan a esa dosis. Por lo menos mínimamente un mes de tratamiento como para llegar a una estabilidad en cuanto a la enfermedad. Y si pasan 15 días sin tomar medicamento, yo diría que hasta menos, empezarían síntomas graves como al punto de llegar a una crisis asmática. ¿Sí? Así que no es una enfermedad que haya que tomar a la ligera. Interrumpo un minutito. Quedan Sí. unos minutitos. Se va a cortar. ¿Cómo hacemos, Miguel? Bueno, Quedan 4 minutos. minutos. Perfecto. No, seguimos hasta que se cortan esos 4 minutos y cuando se corta, enseguida volvemos a entrar en el mismo enlace que entraron Bueno. para estar ahora. ¿Listo? Bárbaro, gracias. Bueno, el tema del modo de administración también, ¿no? En el niño, esto que se usa, la famosa aerocámara, ¿sí? ¿La conocen todos? Si no, igualmente, no, acá no tengo ningún gráfico, pero bueno, cualquier cosa compartimos algún gráfico de la misma, ¿sí? Esto facilita también que el niño pueda medicarse adecuadamente. Antiguamente no se usaban y incluso hace poco llegó a la pediatría un niño que tenía tratamiento de asma crónico y no tenía aerocámara. Pero no es porque no lo trajo al servicio, sino que no lo usaba directamente. Se hacía como el adulto que hace el PAP y lo hace directamente, sin la aerocámara. Ahí, bueno, obviamente se buscó una aerocámara, se le entregó, se le dio, y ese niño se fue con esa aerocámara a su domicilio, ¿sí? Bueno, en sí en el tratamiento ¿Qué en primera pasa si se hace sin aerocámara? Una pregunta. ¿Qué pasa qué efecto tiene el hacérselo directamente? Sí, en realidad es que no se hace bien y no llega a toda la dosis completa, porque es un tratamiento que uno lo ve, que la persona asmática hace así, se pone ahí, aprieta el PAF y enseguida como que se medica. Pero a veces entra la medicación y depende si lo hizo bien o lo hizo mal. El adulto lo puede llegar a hacer bien, pero el niño es más complicado. Y a lo mejor se le quedó el medicamento en la lengua, o entre los dientes, o apuntó para otro lado, ¿sí? En cambio, cuando entra la aerocámara, empieza a rebotar dentro del cono, ¿no? No es cono, del cilindro sería. Y ahí el niño empieza a hacer respiraciones normales, con la boca abierta le pedimos, y empieza ese medicamento que está rebotando ahí, lo empieza a absorber de mejor forma que si se lo pone directamente en la boca. La dosis no es la misma, no llega toda la dosis, o llega menor cantidad de dosis si se lo hace directo que haciéndolo con la aerocámara. ¿Se entiende?
Sí, muchas gracias. No, por favor. Bueno. A ver si sacamos el cursor y se ve. Un segundito. Ahí está. Bien, complicaciones, hipocalemia, ¿sí? Que sería la disminución de los niveles de potasio. Arritmias cardíacas, ¿sí? A veces también, estas complicaciones, por ejemplo, cuando usamos el salbutamol, ¿no? Puede haber también, dicen que produce hipocalemia, complicaciones del asma, las atelectasias, ¿sí? Que es el colapso alveolar, neumotórax, también puede haber una complicación en el asma, dolor torácico, que a veces pasa que no se dan cuenta. El paciente asmático crónico empieza con dolor torácico y no lo reconoce como una complicación, ¿sí? Empieza a tener un dolor, me duele el pecho, y bueno, a veces lo relacionan a otras causas, muchas veces en el niño, bueno, porque, no sé, hizo gimnasia en la escuela, por ejemplo, ¿no? Tengamos en cuenta que cuando hablamos de niño, no estamos hablando solo de un niño chiquito, un bebé, o de 2 o 3 años. En pediatría atendemos hasta los 14 años, en el servicio de pediatría, ¿sí? Bueno, dijimos neumotórax, arritmias cardíacas, dolor torácico e hipocalemia. Por eso también la importancia de una buena alimentación, ¿sí? Con respecto a la hipocalemia. Atelectasias, bueno, es bastante